Cuando pensamos en el signo de Cáncer, solemos imaginar a personas sensibles, protectoras, intuitivas y profundamente conectadas con sus emociones. Cáncer representa el hogar, la familia, el amor incondicional y la memoria del alma. Pero, como todo signo del zodiaco, también posee un lado oculto, un rincón más sombrío que no siempre se muestra a simple vista. Ese lado oscuro no es igual para todos los nacidos bajo este signo. Cada decanato, es decir, cada segmento de 10 días dentro del signo solar, revela matices distintos de la personalidad canceriana. Difiere notablemente un Cáncer del primer decanato de uno del segundo o del tercero. La influencia de otros planetas modifica y complejiza la energía de la luna, regente de este signo, y saca a la luz diferentes sombras, heridas y mecanismos de defensa. Exploraremos el lado más profundo y oscuro del signo Cáncer, decanato por decanato. No para juzgar, sino para comprender, porque solo reconociendo nuestras propias sombras podemos transformarlas en luz. Prepárate para descubrir los matices más ocultos del signo más emocional del zodiaco. Primer decanato, 21 al 30 de junio. El primer decanato de Cáncer está completamente dominado por la luna, sin filtros ni suavizantes. Aquí la luna se expresa en su forma más pura, lo que puede ser tan bello como devastador. El lado oscuro de estos nativos no es fácil de detectar a primera vista, porque suelen ocultarlo tras una fachada de amabilidad, dulzura o vulnerabilidad. Sin embargo, cuando se sienten heridos, traicionados o inseguros, pueden convertirse en maestros de la manipulación emocional. Su mayor fortaleza, su sensibilidad, puede transformarse en su peor arma. Son capaces de detectar las emociones ajenas con una precisión casi sobrenatural y, si se sienten amenazados, usarán ese conocimiento para golpear donde más duele. No lo hacen por maldad pura, sino por una necesidad profunda de protegerse, aunque eso implique herir a los demás primero. Este decanato puede ser rencoroso, mucho más de lo que aparenta. Cáncer recuerda, guarda, acumula. No necesariamente lo hace de forma consciente, pero las emociones no resueltas se convierten en un archivo interno de heridas que pueden salir a la luz cuando menos lo esperas. Una palabra mal dicha, un gesto indiferente, una traición real o imaginaria puede ser suficiente para que este Cáncer cierre la puerta sin retorno o comience a manipular situaciones para hacerse la víctima o castigar con silencio. Otro aspecto sombrío es su necesidad casi compulsiva de control emocional. Aunque parezcan dulces y permisivos, en realidad desean tener el control de sus vínculos, afectos y las reacciones de quienes los rodean. Si sienten que están perdiendo ese control, se desestabilizan internamente y pueden responder con chantajes emocionales, cambios bruscos de humor o encerrándose en su caparazón sin dar explicación alguna. Cuando se sienten verdaderamente vulnerables, pueden desaparecer, aislarse por completo, dejando a los demás sin saber si cometieron un error o fueron descartados por este cangrejo herido. En el amor y las relaciones, su lado oscuro puede manifestarse como una dependencia emocional intensa o una necesidad de apego tan profunda que llega a asfixiar. También pueden alternar entre la sobreprotección y el resentimiento, generando dinámicas donde la otra persona se siente atrapada en un ciclo constante de cuidar a quien debería estar cuidando. Cuando sus expectativas no se cumplen, pueden reaccionar con frialdad, sarcasmo o victimismo, y rara vez asumirán la responsabilidad directa de sus emociones. Finalmente, este decanato puede tener dificultades para soltar el pasado. Se aferran a recuerdos, personas, emociones, incluso a las heridas. Es común que revivan escenas dolorosas una y otra vez,
alimentando rencores silenciosos que minan su bienestar emocional. Este apego a lo que ya no existe los hace prisioneros de sus propias emociones y, en su lado más oscuro, pueden quedar atrapados en ciclos de sufrimiento autoinfligidos sin saber cómo salir. El primer decanato de Cáncer es profundo, emocional y extremadamente perceptivo. Pero también puede ser hiriente y manipulador cuando se siente vulnerable o amenazado. No por maldad, sino por miedo. Por la necesidad de proteger su mundo interior. Su mayor desafío es aprender a sanar sin lastimar. A protegerse sin esconderse y a amar sin intentar poseer. Segundo decanato, 1 al 10 de julio. Los Cáncer del segundo decanato son mucho más intensos, introspectivos y controladores que los de otros decanatos. Su sensibilidad sigue presente, pero está acompañada de una capacidad para guardar secretos. Leer entre líneas y manipular el entorno emocional de una forma que puede pasar desapercibida hasta que ya es demasiado tarde. Este tipo de Cáncer puede convertirse en un estratega emocional silencioso, capaz de influir sutilmente en las decisiones, emociones y comportamientos de quienes lo rodean. Su lado oscuro se expresa muchas veces a través del control emocional encubierto. No lo hacen de forma directa o evidente. Al contrario, lo hacen de forma pasiva, con silencios prolongados, actitudes ambiguas o creando una sensación de culpa en el otro, incluso sin decir una sola palabra. Son expertos en el arte del silencio cargado de significado, en la mirada que incomoda, en la frase que parece inocente, pero que esconde una bomba emocional. Además, Plutón les da una capacidad para obsesionarse con lo que desean proteger o controlar. Ya sea una pareja, una familia, una idea o un recuerdo. No lo sueltan fácilmente. En el lado más oscuro, esta obsesión puede llevarlos a adoptar comportamientos posesivos, celosos o incluso vengativos. No suelen atacar directamente, pero cuando se sienten traicionados o profundamente heridos, pueden volverse fríos, distantes y peligrosamente calculadores. Actúan como si nada pasara, pero por dentro están elaborando una estrategia emocional que puede desarmar por completo a quien les falló. El rencor en este decanato es silencioso y profundo. No hacen escándalos, no gritan, pero tampoco olvidan. Pueden guardar una herida durante años sin decir una palabra y luego usarla como argumento en el momento más inesperado. Es esa memoria emocional afilada la que los vuelve tan temibles cuando deciden mostrarse desde su lado más oscuro. Otro aspecto sombrío es su naturaleza hipersensible, pero protegida por una coraza emocional muy densa. No es fácil acceder a su mundo interno y, cuando alguien logra entrar, cualquier herida, por pequeña que sea, puede sentirse como una traición imperdonable. Por eso suelen tener comportamientos defensivos, desconfiados y una tendencia a proyectar sus propios miedos sobre los demás. En este decanato, el miedo al abandono y la desconfianza pueden disfrazarse de orgullo, frialdad o distancia emocional. El segundo decanato de Cáncer también puede ser extremadamente autodestructivo cuando se encierra en su mundo interior. Si se sienten incomprendidos o emocionalmente abandonados, pueden comenzar a sabotear sus propias relaciones o metas, como si prefirieran destruir todo antes que permitir que alguien más los dañe. Es una especie de protección extrema que, aunque aparentemente les da poder, termina dejándolos solos y emocionalmente agotados. Por último, no podemos ignorar su tendencia a crear vínculos simbióticos donde se confunden los límites entre ellos y los demás. Pueden llegar a absorber la energía emocional de quienes aman, a tal punto que cualquier conflicto o tensión externa los afecta como si fuera una amenaza directa a su estabilidad. Esta falta de límites puede transformarlos en personas controladoras que creen que lo hacen por amor, cuando en realidad están tratando de aliviar sus propios miedos internos. En resumen,
El lado oscuro del segundo decanato de Cáncer es como un océano profundo. Silencioso. Denso. Cargado de emociones intensas. Con corrientes ocultas que arrastran a quienes se atreven a nadar demasiado cerca. Son seres poderosos, emocionales y protectores. Pero también pueden ser controladores, vengativos, silenciosamente crueles y emocionalmente absorbentes. Su reto es aprender a soltar, confiar y transformar sus emociones profundas en fuentes de poder constructivo, no destructivo. Porque sólo así podrán liberarse de las sombras que ellos mismos crean. Tercer decanato, 11 al 21 de julio. Los Cáncer del tercer decanato son los más imaginativos, artísticos y espirituales del signo. Tienen una conexión intensa con lo intangible, lo emocional, lo simbólico, pero también son los más propensos a perderse en sus propias emociones, a confundir la realidad con la fantasía y a vivir en un estado de constante evasión. Su lado oscuro no es tan explosivo como el del primer decanato, ni tan intenso y calculador como el del segundo. En cambio, su oscuridad se manifiesta como autoengaño, victimismo, evasión y manipulación sutil a través de la culpa y la idealización. Este Cáncer sueña con un mundo perfecto y, cuando el mundo real no se ajusta a su ideal, puede refugiarse en la nostalgia, el pasado o una versión edulcorada de la realidad que solo existe en su mente. Tienden a idealizar a las personas que aman, colocándolas en un pedestal. Y cuando esa imagen perfecta se rompe, caen en una profunda decepción emocional. Pero lo más complejo es que muchas veces no lo expresan directamente. Se retiran en silencio. Se aíslan emocionalmente o comienzan a enviar señales confusas, esperando que el otro adivine que está mal sin explicarlo claramente. La evasión emocional es uno de sus mecanismos más oscuros. En lugar de enfrentar el conflicto, prefieren huir, desaparecer o envolverse en una aura de tristeza melancólica que funciona como un escudo protector. No les gusta confrontar y pueden llegar a manipular situaciones para quedar siempre como víctimas, incluso si han contribuido activamente al problema. En su forma más negativa, pueden caer en el victimismo crónico, donde todo lo que les ocurre es culpa de los demás, del destino o de la incomprensión del mundo. Pero rara vez asumen la responsabilidad de sus decisiones o emociones. También pueden volverse emocionalmente dependientes, no en el sentido posesivo del segundo decanato, sino desde una necesidad constante de ser comprendidos, salvados o cuidados. Su energía neptuniana puede hacerlos muy seductores desde lo emocional, envolviendo al otro en una especie de niebla afectiva donde resulta difícil saber qué sienten realmente. Este tipo de Cáncer puede prometer más de lo que puede cumplir, ilusionar sin darse cuenta o incluso jugar con los sentimientos de los demás desde un lugar inconsciente, porque ellos mismos no saben qué quieren exactamente. Su lado oscuro también puede expresarse en una fuga hacia mundos paralelos. Se refugian en fantasías, recuerdos, ideas del amor romántico que no existen y muchas veces se sienten profundamente decepcionados por la realidad. Este tipo de Cáncer puede encerrarse en su mundo interior, perder el contacto con lo tangible y volverse evasivo, irresponsable o emocionalmente ausente. En los casos más extremos, pueden caer en adicciones emocionales o conductas autodestructivas relacionadas con la búsqueda de escape. Algo importante, el tercer decanato de Cáncer puede usar el silencio y la tristeza como formas de control emocional. Cuando se sienten incomprendidos o heridos, pueden sumergirse en un sufrimiento profundo que los desconecta del entorno. Pero al mismo tiempo esperan que los demás se preocupen, los busquen, los consuelen. Es una forma de manipulación pasiva que puede ser muy poderosa, porque no se presenta como agresión directa, sino como dolor silencioso. Y muchas veces logra que los demás se sientan culpables sin saber bien por qué.
En conclusión, el lado oscuro de los nacidos en el tercer decanato de Cáncer es como una niebla emocional, no se ve claramente, pero está ahí, envolviendo todo con una energía suave pero desconcertante. Son seres profundamente emocionales, pero también pueden ser escapistas, victimistas y emocionalmente volubles. Su reto es aprender a distinguir entre fantasía y realidad. Asumir responsabilidad por lo que sienten y dejar de refugiarse en la tristeza o los sueños como forma de evitar el presente. Solo cuando enfrentan su mundo interior con valentía pueden transformar su sensibilidad en sabiduría y su caos emocional en compasión verdadera. Como ves, el signo de Cáncer es mucho más complejo de lo que aparenta. Detrás de su ternura y sensibilidad se esconden emociones intensas, miedos profundos y formas muy sutiles de lidiar con el dolor. Cada decanato revela un rostro diferente de esa oscuridad, desde la hipersensibilidad impulsiva, pasando por el control emocional, hasta la evasión sentimental. Reconocer estas sombras no nos hace débiles. Al contrario, nos permite crecer, sanar y evolucionar.